hay que plantearse diagnósticos diferenciales también, ¿no? Podría ser que nos encontremos frente a una nefropatía por inmunoglobulina A. Esta también se va a caracterizar por presentar una hematuria macroscópica que puede coincidir con un proceso respiratorio agudo. También va a cursar con hipertensión arterial y con edema, aunque en menor frecuencia, pero lo característico en la nefropatía por inmunoglobulina A es que suele cursar con concentraciones de C3 normales, a diferencia de la postestreptocócica, donde hay un consumo evidente de complemento. Otro diagnóstico diferencial podría ser la glomerulonefritis membranoproliferativa, que es un tipo de glomerulonefritis primaria, que se va a caracterizar porque la nefritis y el complemento bajo que también puede presentar suelen persistir después de 4 o 6 semanas con un aumento de creatinina y va a responder, aquí sí va a haber una buena respuesta al uso de corticoterapia. También se puede hacer el diagnóstico diferencial con enfermedades sistémicas que dañan el glomérulo, como el lupus o el Sjögren's, ¿no? Porque también estos van a cursar con un consumo de complemento, pero acá lo importante es la historia clínica, porque acá vamos a ver manifestaciones extrarrenales. Como en el caso del lupus, podemos ver que no solamente hay compromiso renal, puede haber compromiso articular, puede haber compromiso dérmico, compromiso de serosas, etcétera. En cuanto al tratamiento, si es que el paciente tiene una clínica muy florida, hipertensión, edema o liguria que no puede ser manejado de forma ambulatoria, pues se tendrá que hospitalizar. Y hay que valorar también las alteraciones hidroelectrolíticas que están asociadas a la falla renal. Básicamente se tiene que indicar reposo, hay que hacer un control diario del peso, eso es importante, porque cuando el paciente está edematizado definitivamente va a estar sobreestimado el peso. Hay que hacer un control diario para ver la respuesta al medicamento. Se tiene que buscar que el paciente vaya disminuyendo de peso en promedio aproximadamente entre 250 y 500 miligramos por día. Es uno de los objetivos que se busca. Es importante poder hacer un buen balance hidroelectrolítico, cuánto está ingresando, cuánto está saliendo, ver si los balances son positivos, porque de ser positivos el edema va a persistir. Un control estricto de la presión arterial y por ende de la evaluación cardiovascular. La dieta consiste básicamente en una dieta de tipo hiposódica. Hay que reducir la cantidad de sodio que ingresa el paciente. Tratar de restringir los líquidos para mantener un balance negativo y así el paciente pueda fundir edemas. Además, como hay una falla renal, se recomienda que se reciba al menos inicialmente una dieta hipoproteica. Y si es que hay una falla renal ya establecida, hay que restringir también el potasio, el fósforo, que puede desencadenar definitivamente también en complicaciones. Recuerden que su eliminación es básicamente renal, entonces pueden haber cuadros de hipercalemia asociados si es que no tomamos en cuenta la restricción del potasio. El antibiótico depende si es que hay una infección que está activa, o sea, hay una faringoamigdalitis que es ahí evidente o una infección dérmica evidente que necesite antibiótico terapia, se puede optar por penicilinas o algún macrólido tipo eritromicina. Para los edemas, de preferencia, los diuréticos de asa, es decir, furosemida, para reducir la sobrecarga hídrica, va a servir tanto para controlar el edema como la hipertensión. En los antihipertensivos hay que tratar de evitar los ARA2 o los IECA, sobre todo si el paciente está cursando con una insuficiencia renal aguda, debido a que esto puede originar también que haya un cuadro de hipercalemia asociado. Entonces, ¿qué alternativas de antihipertensivo tendríamos? Un bloqueador del canales de calcio como el nifedipino podría ser una opción.
Si es que la hipertensión arterial es muy alta y no es posible el control con medicamentos vía oral, se puede utilizar medicamentos vasodilatadores endovenosos, como el nitroprusiato de sodio o los bloqueadores alfa-beta endovenosos. Si es que el paciente desarrolla hipercalemia severa que no responde al tratamiento, se puede plantear también una diálisis de urgencia. La mayoría de casos suelen responder al tratamiento. La diuresis y los edemas se suelen restablecer en poco tiempo. La hipertensión y la hematuria suelen mejorar en 1 a 3 semanas. La proteinuria más o menos en 8 meses. Y el complemento, en 8 semanas, perdón, y el complemento se suele normalizar en 2 meses. Pero hay que tener en cuenta las complicaciones que puede causar todo este cuadro, ¿no? Sobre todo a nivel cardiovascular, puede originar una falla cardíaca por la hipertensión, la sobrecarga hídrica, u otras como la encefalopatía o la insuficiencia renal aguda. Las recidivas, el hecho de que se pueda volver a dar un cuadro similar, suele ser raro, pero sobre todo se ve cuando haya una enfermedad crónica subyacente de fondo. ¿Cuándo hacer la biopsia renal? Bueno, cuando hay una presentación atípica, ¿no? Si es que yo no tengo claro cuál es el origen de ese síndrome nefrótico, si es que no hay un cuadro de antecedente infeccioso previo que me oriente a una postestreptocosis, puedo solicitar una biopsia renal. O cuando es una insuficiencia renal que no mejora y que se va volviendo progresiva, puedo solicitar una biopsia renal. O cuando se asocia a un síndrome nefrótico, o cuando los niveles de complemento de fase aguda en sangre, bueno, son muy bajos y son persistentes, puedo solicitar yo también una biopsia renal. Cuando hay signos de enfermedad sistémica, también, por ejemplo, si yo sospecho que la causa de ese síndrome nefrítico es un lupus, yo puedo solicitar una biopsia renal, sobre todo para ver el estadio. Y el estadio de una nefritis lúpica me va a poder orientar hacia el pronóstico y también hacia el tipo de tratamiento. Si es que este síndrome nefrítico se presenta en una edad por debajo de los 2 años o por encima de los 12 años, también podría plantearme una biopsia renal. Ahora, si persisten los síntomas más allá de lo descrito, es decir, la hipertensión más allá de 8 semanas, cuadro de insuficiencia renal superior a 3 semanas, que la microhematuria se mantenga más de 2 años, o que el complemento permanezca disminuido por varias semanas. Entonces, todo eso debe hacerme pensar que hay otra causa que no la estoy identificando y para la cual voy a necesitar la biopsia renal. O cuando hay duda diagnóstica, ¿no? No tengo muy claro cuál es el origen de ese síndrome nefrítico, sigue aumentando la falla renal, aumentan los asuados, aumenta la creatinina, encuentro eritrocitos dismórficos o una proteinuria masiva que incluso puede llegar a un rango nefrótico, necesito hacer una biopsia renal. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Todo claro, doc.